Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este nuevo vídeo, espero que todo esté yendo estupendamente bien. Hoy os traigo un vídeo con un formato un poco distinto. En vez de comentar el mercado como hacemos casi siempre, en esta ocasión os traigo un vídeo más educativo, uno de esos vídeos que a veces comento que son más para enseñar a invertir mejor, cometer menos errores y en definitiva convertirnos en mejores inversores y también mejorar nuestros resultados. Y en este caso creo que es muy interesante porque voy a hablar de los que creo son los errores más comunes que cometen los inversores, no solamente novatos, sino también experimentados, medios, durante el ciclo de la vida de un inversor en general. Incluso muchos de ellos sigo a veces cometiéndolos y tengo que controlarme. Así que me parece que es un vídeo muy interesante y vamos a empezar con ello. Los tengo apuntados todos para que no se me olvide ninguno. Y el primero sería invertir en buenas empresas sin estudiar sus fundamentales y al no tener estrategia con ellas, vender antes de tiempo o no saber cuándo vender o incluso tampoco saber cuándo comprar. Aplicado a mí en este caso sería más una parte emocional de dejarme llevar por el trading y no hacer caso a los fundamentales, que en mi caso sí que los había estudiado, pero igualmente no me dejé llevar por ellos y me dejé llevar por el trading, porque creía que había otras oportunidades, porque creía que había subido demasiado rápido, y aquí si os fijáis tengo el gráfico de Meta, y me remonto al año 2022 en las grandes caídas. Esto es una realidad y a mí me pasó. Yo compré Meta en estos niveles, en 100, 95, niveles de un bottom enorme. Lo vi como una oportunidad gigantesca. Hice los deberes en este caso, tenía los fundamentales estudiados. ¿Pero qué hice? Veníamos de una bajada muy grande. Emocionalmente estaba algo tocado. Veía que a lo mejor también el cambio de estructura del negocio con lo del metaverso no me convencía, y de hecho el tiempo me ha dado la razón, el metaverso no ha sido una de las grandes vías de negocio de Meta, pero claro, no veía tampoco o no quise ver los grandísimos números que estaban registrando en publicidad y el crecimiento exagerado de Meta. Por lo tanto, ¿qué hice? Después de una inversión por aquí más o menos, tardé unos 360 días, un año, en vender más o menos en estos niveles en lateralización. Sí, le gané un buen dinero, está claro, mucho dinero. Pero me perdí toda esta subida. Me perdí toda esta subida que con las predicciones a 3 años me hubieran dado la razón en este caso y hubiera ganado todavía más de la cuenta, un 150% más adicional. Que respecto al inicio de mi inversión, que la media estaría, pongamos, en unos 100 más o menos, me habría dado una revalorización total del 600% en los picos y no una ganancia del 188% que está muy bien, pero que podría haber estado mucho mejor. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué hice trading? En este momento me pareció que nos estábamos acercando a los máximos del COVID, me parecía que quizás el crecimiento era exagerado, que no era el mejor momento y mi sentimiento y mi corazón de trader por aquel entonces se fumó los fundamentales, no respetó la estrategia y acabó vendiendo. Esto es algo que pasa mucho. Evidentemente, no te tienes que castigar por haber ganado, además, una barbaridad de lo que puede ser en revalorización. Estamos hablando de un 180%. A veces ganarás más, a veces ganarás menos. Cuando ganas, evidentemente, hay que estar contento por haber ganado. Pero tienes que saber por qué estás invirtiendo. Si estás invirtiendo por unos fundamentales, hay que respetarlos. Si estás invirtiendo por unos fundamentales y los rompes por trading, porque crees que las cosas van mal, porque crees que va a bajar, ya estás dejando que tus sentimientos tomen la decisión. Por lo tanto, ese es un error que yo identifico claramente y que incluso a día de hoy a veces me sigue tentando. Me sigue tentando pensar que la economía va muy mal, que en algún momento todo va a bajar y que lo mejor es que venda. Cuando en realidad, al final, el tiempo y la experiencia me ha dado la razón de que incluso con caídas, con la suficiente paciencia, con los fundamentales y con una estrategia a largo plazo y una disciplina que tú sigas, acabarás ganando al trading. Esto es una realidad. Hay veces que el trading te saldrá bien, pero la mayoría de veces perderá frente al largo plazo. Y eso es lo que me parece que es tan interesante. Al mismo tiempo, cuando no estudias los números, cuando no hay fundamentales detrás y demás, tampoco sabes identificar si estás comprando una acción cara. Hay mucha gente que simplemente compra una acción porque es muy buena, como puede ser Meta, como puede ser Microsoft, como puede ser Google, etc. Pero claro, hay niveles de compra interesantes y niveles de compra que no lo son tanto en base a las proyecciones que quieras hacer, el forward P y un montón de cosas que hay que estudiar. Si simplemente vas a comprar acciones por el nombre, lo mejor es que no las compres. Lo mejor es que diversifiques tus inversiones y vayas, si quieres hacer ese tipo de no estudio por detrás, si quieres simplificar las cosas al máximo, tienes los índices, tienes el SP500. Si te quieres exponer a las tecnologías, puedes invertir en el Nasdaq. Y es una exposición mucho más inteligente si no tienes el conocimiento para saber analizar una acción y si no quieres, digamos, obtenerlo o echarle el tiempo que requiere todo este estudio y todo este aprendizaje de años, dedícate a los índices. Los índices no son un seguro de vida, pero desde luego tienen mucho menos riesgo
que invertir casi todo en una sola acción por muy buena que sea. Así que esa sería mi primera recomendación y el primer error, por lo tanto, es ese. Invertir en una acción simplemente por su nombre, sin estudiar sus fundamentales y luego ya no sabes cuándo vender y te puedes equivocar comprando. Segundo error, y bastante interesante, sería intentar ganar al mercado con el trading, como he dicho. La mayoría de la gente no gana al mercado por esto, porque no van a largo. Si quieres hacer trading, reserva un pequeño capital que puedas perder para quitarte el mono y convencerte, versus tu estrategia a largo plazo, de que no es la solución. Esto creo que es algo que hay que hablar y realmente sentar cátedra, porque es súper importante. El trading tiene su lugar, ¿de acuerdo? No estoy siempre únicamente criticando al trading diciendo que no tiene ningún sentido. El trading tiene su sentido para cierta exposición dentro de tu cartera y para ciertas estrategias. Pero sinceramente, el trading versus el largo plazo, haz tú mismo la prueba. Te invito a que hagas lo que acabo de comentar. Ten tus posiciones a largo plazo y te recomiendo esas posiciones con más dinero, con más capital. Y luego, con un dinero que estés dispuesto más a perder, a tenerlo atrapado, a que sea muy volátil y a que te salga mal, haz trading. Y por favor, sin apalancamiento. Me refiero, por ejemplo, a que hagas trading esperando unos resultados, a que hagas trading pensando que estás siguiendo una tendencia y lo compares versus el rendimiento que te den 3, 4 empresas buenas que hayas estudiado con tus fundamentales a largo plazo versus tu estrategia de trading en 4 años. 1 de cada 100 o 2 de cada 100 ganarán a la estrategia a largo plazo. El resto, es decir, la inmensa mayoría, el 98, 97, 95%, van a perder frente al largo plazo. Por eso mismo, yo siempre recomiendo la estrategia fundamental de análisis value investing y saber lo que estás haciendo versus el trading, porque el trading tiene un alto componente de casino. Un alto componente que no se puede controlar. No puedes controlar ciertas noticias que van a salir de golpe y que van a hundir el mercado, porque no tienes esa información privilegiada, porque no te las esperas, porque no eres un oráculo que ve el futuro. Por lo tanto, en el trading hay un montón de factores que no vas a poder controlar. Lo mismo se puede decir de una acción a largo plazo. Pero lo que sí puedes controlar son sus fundamentales. Lo que sí puedes ver y que no te está mintiendo son sus números. Si los números tienen sentido, si las proyecciones tienen sentido, si la estimación de crecimiento tiene sentido, si los productos que tienen son para hoy, mañana y dentro de 10 años, tiene sentido hacer esa estrategia y aunque vengan caídas, estarás más contento porque podrás comprar más barato. ¿Sabéis cuál es la diferencia con el trading? Que el trading, cuando te sale mal, no hay fundamentales detrás, no hay una base sólida detrás, lo que hay es sobre todo puntos de interés, hay estrategias a 3 meses, 6 meses, un año, no mucho más, pero no hay un estudio real, hay una tendencia y cuando esa tendencia empieza a fallar, cuando la narrativa falla, los sentimientos también te van a fallar y te va a doler. Vas a estar mucho más estresado o estresada cuando hagas trading. Vas a estar esperando cosas que deberían pasar, no en base a unos fundamentales, sino en base a una creencia, a una tendencia, a una noticia fundamental, a algo que estás esperando. El trading genera mucho más estrés que la inversión tradicional a largo plazo. Ese es otro punto por el cual la mayoría de gente pierde, porque no puede gestionar esas emociones, porque se acaba volviendo muy nerviosa, experimentando una ansiedad enorme. Y cuando eso te acaba pasando, acabas teniendo rechazo por el mercado. Acabas saliendo de la bolsa y diciendo que es un scam, que es algo muy peligroso, que no es para todo el mundo, que no te metas ahí y empiezas a hablar pestes sobre ello y buscas otras inversiones, digamos, más aburridas, fijas, como puede ser un bono aburrido de un banco, que te crees que tiene una seguridad impecable, pero en realidad está fundamentada detrás de un banco, y si el banco va mal también puede ir mal, o sea, cuidado, que no hay nada seguro en esta vida, pero en cualquier caso, el trading es una mala opción versus una estrategia a largo plazo. Y la mayoría de gente que dice no ganar al mercado o no poder ganar al mercado, y cuando digo al mercado me refiero principalmente al SP500 anualmente, es porque no tiene paciencia y porque no ha hecho su trabajo fundamental. Si cuentas con la paciencia y si cuentas con el trabajo fundamental detrás y diversificas entre 5 o 6 buenas acciones, incluso más dependiendo del capital que tengas, evidentemente, vas a poder ganar al mercado. Y la gente que lo suele conseguir es gente que no tiene, por lo general, unas habilidades especiales o que no tiene una inteligencia supina. Suele ser gente muy paciente, gente que no le da tanta importancia al mercado y gente que está invirtiendo una cantidad de dinero que puede dejar parado durante años. De esa manera estás tranquilo o tranquila y de esa manera puedes permitirte ver caídas y, a poder ser, comprar más en esas caídas y ver cómo tus inversiones, mientras los fundamentales no cambien, van creciendo y creciendo y creciendo y se van haciendo. Así el corto y medio plazo acabará de tener tanta importancia como la tienen para los traders.
Insisto, hazte una estrategia si quieres, a corto o medio plazo o incluso a largo, con un dinero que estés dispuesto a perder, haz tu trading y compáralo con el rendimiento que te hará a largo plazo. Verás que el resultado será muy interesante. Uno de los motivos principales por los cuales yo he dejado de hacer este tipo de estrategias es porque me acabó dando la razón. Mis estrategias a largo plazo acabaron destrozando la rentabilidad de las del trading. Es así de sencillo. Así que sí, yo sigo haciendo estrategias con una volatilidad más alta, estrategias con un riesgo mucho más alto y algo de trading. Suele estar alojado sobre todo en criptomonedas. De hecho, en mi canal de cripto que tenéis en la descripción, veréis que hago futuros, veréis que hago otro tipo de estrategias, pero con un dinero mínimo que estoy dispuesto a poder perder. Y me gusta hacerlo no por un hecho de decir me voy a hacer rico haciendo esto, sino por un hecho de aprender cada vez más y de practicar mi análisis técnico. Una de las mejores maneras para aprender análisis técnico, leer un gráfico, zonas de soporte, rebote, zonas de interés, los indicadores técnicos, zonas de compra, zonas de venta basadas únicamente en el gráfico, todo esto se aprende haciendo trading, no se aprende en una estrategia a largo plazo, porque el largoplacista no ve esto. El largoplacista sencillamente, como nosotros, vemos objetivos a largo plazo, objetivos de venta, acciones que se valorarán en ciertos puntos, pero no estamos viendo el gráfico en sí. Pero toda esa parte que sí aprendes y que es buena del trading es el análisis del gráfico. El saber interpretar las zonas de absorción, las zonas de resistencia, el saber interpretar los rebotes, cuándo se hacen y por qué, zonas de interés, la psicología en el mercado, los puntos importantes, cómo va fluctuando una acción, se mueve entre puntos distintos, por ejemplo, la diferencia entre moverse entre decimales y entre centenares. Todo este tipo de cosas las podrás ir adquiriendo haciendo trading, por lo tanto, no es que no sea valioso, me parece que tiene una parte muy valiosa que es todo ese aprendizaje que te va a dar de análisis de gráfico y análisis técnico. Pero en comparación con invertir un dinero importante, la estrategia a largo plazo me sigue pareciendo que es la ganadora. Así que ese sería otro punto, por lo tanto, a destacar. Luego, otro de los errores más comunes. Meter mucho capital en sectores o empresas que no entiendes, o incluso en tecnologías emergentes que tienen potencial, pero que son puramente especulativas, como la cuántica. Esto es importante. Y tengo una anécdota para poder basarme en lo que estoy diciendo. Por ejemplo, hace años, con el boom en Bitcoin, de hecho, voy a remitirme exactamente a cuándo fue, porque hubo un momento en el que Bitcoin, sabéis que explotó de manera muy fuerte. Empezó realmente la subida, cuando Bitcoin se empezó a hacer popular fue a partir del año 2020. Y con el encierro, con el COVID y demás, Bitcoin pasó de $10.000 hasta picos de 68.000. Algo nunca visto en el activo, al menos a estos niveles de capital. Gente que no tenía ni idea sobre el activo se metió dentro de estos niveles y acabó comiéndose una caída enorme. No estoy criticando que te comas la caída enorme, sobre todo si vas a largo plazo. Estoy criticando que te metas en un activo sin saber por qué te estás metiendo en él. La anécdota que tengo en concreto con Bitcoin fue en esta misma época, en 2020-2021. Yo iba en el coche hablando con dos buenos amigos. Yo ya había estudiado un poco lo que es la tecnología blockchain, había conocido Bitcoin y lo sé. Hacía muchísimo tiempo, yo oí hablar de Bitcoin en 2011, 2010 incluso, cuando valía céntimos. Pero claro, yo no tenía una mente de inversor por entonces, así que no me culpo de no haber invertido, tampoco tenía el capital. Pero sí, simplemente por contar la anécdota, en ese entonces me metí en un foro de hackers, no sé si era 2010, 2011, intentando investigar sobre troyanos y hablaban de la venta de malware y pedían Bitcoins por aquel entonces. Y ya hablaron de que eran muy baratos, pero que podrían subir en el futuro. Y ya os digo, pedían unos 1.000 bitcoins por un programa de aquel entonces, que no sé cuánto sería, pero estaba muy barato. Bitcoin era... Eso, 1.000 bitcoins eran como $20 o $15, algo así, para que veáis lo que era por aquel entonces. Pero bueno, eso no es la anécdota, me desvío. Lo que sí es interesante es la anécdota que tengo yo con mis amigos en el coche. Iba viajando con dos buenos amigos, por lo tanto, íbamos hablando sobre inversiones y demás, y empezaron a hablar sobre Bitcoin. Yo les dejaba hablar, estaban comentando porque era el futuro. Pero las razones que daban por las cuales decían que era el futuro eran las típicas razones que escuchan a todo el mundo. Que es algo limitado, que es antiinflacionario y que va a llegar a 1.000.000. No daban tampoco razones de peso, sencillamente decían lo típico que escuchabas en cualquier vídeo YouTube de la época. Y claro, yo después de que estuviesen hablando, quise hacer una prueba y me metí a algo un poquito más técnico. Algo que para mí es básico y que me parece que cualquier inversor que le guste Bitcoin tiene que conocer o mínimo tener cierta noción de lo que está haciendo, dónde está metiendo su dinero. Y les pregunté qué opinaban sobre el siguiente halving de Bitcoin y cómo iba a afectar a la minería y cómo el supply se iba a reducir, evidentemente, porque las recompensas se reducían como en todos los ciclos de Bitcoin tras su halving. Me dijeron, ¿qué demonios es el halving?
Pero sobre todo flipé cuando me dijeron que qué era la minería. Personas que estaban invirtiendo capital importante en un activo, como es Bitcoin, no sabían lo que era la minería. Es decir, no sabían de dónde salían los propios Bitcoins. Ahí es cuando me di cuenta de que había un montonazo de gente metida en algo que no estaban comprendiendo y que estaban invirtiendo por tendencia. Fue uno de los momentos de revelación más importantes dentro de mi historia como inversor porque yo ya tenía claro esto, pero aquí se acabó de cerrar completamente mis dudas sobre que la gente, la gran mayoría, invierten por tendencia y invierten por emociones. No invierten por un trabajo hecho, no invierten entendiendo el activo en el que están invirtiendo e invierten porque está de moda y porque el resto lo hace. Como mis dos amigos, tenía un grupo gigante de 20, 25 amigos, todos invertidos en criptomonedas sin que ellos hubiesen invertido ni un solo céntimo los años anteriores. Pero todos estaban invirtiendo porque el resto de sus amigos estaban ganando dinero. ¿Os dais cuenta de la locura que es esto? Cuando inviertes directamente en algo porque el resto está invirtiendo en ello y porque te dicen que inviertas en ello porque ellos están ganando dinero, estás haciendo la típica de las películas de invierto porque mi amigo me ha dicho que invierta. Esto no es una buena manera de invertir. No hay estrategia detrás. Hay puro FOMO, hay puro sentimiento y no hay nada. Y cuando te comas la bajada, que te la comerás, te preguntarás por qué has invertido, venderás porque darás por hecho que esto nunca va a volver a recuperarse, porque igual que invertiste porque los sentimientos y el FOMO por entonces y el hype te convencieron, también te van a convencer las voces de lo he perdido todo, esto es una estafa y nunca vas a volver a subir cuando baje. Y vas a hacer lo mismo que hiciste en la entrada y venderás tu posición cuando baje. Cuando en realidad lo que deberías hacer en ese entonces es, vale, he invertido aquí, pero ¿tiene algún sentido? ¿Esto tiene futuro? ¿Es una estafa sí o no? ¿Tiene sentido acumular más ahora que ha bajado? Ahí podrías cambiar el chip, por lo tanto, aprender y pese a que tengas un promedio muy alto, si te da una oportunidad en el mercado, cuando Bitcoin bajó hasta los 15.000, decir, oye, ¿me merece la pena? Pues ese tipo de preguntas son las que te tienes que hacer. Pero claro, si inviertes por FOMO, si inviertes por sentimiento, acabarás vendiendo y perdiendo prácticamente todo lo que invertiste. Y al mismo tiempo te meterás en activos que no comprendes. Y esto es lo mismo con la computación cuántica, que es un ejemplo que quería poner. Ya sabéis que me parece que es una de las mayores burbujas especulativas de la bolsa actualmente. Pues aquí tenemos la computación cuántica. Voy a centrarme únicamente en dos empresas que son de las favoritas de todo el mundo. Por un lado está Rigetti Computing. De acuerdo, vamos a restablecer la visualización, lo tenemos por aquí. Quiero que veáis lo que es esta salvajada. Y tenemos también IonQ. El gráfico, si os fijáis, no os dice que es una copia prácticamente calcada, asumiendo además que hay una subida mucho más vertical en Rigetti. Esta subida que tenemos aquí es puro FOMO, es sentimiento y es tendencia. La subida que han experimentado las cuánticas desde noviembre de 2024, incluso a niveles actuales que siguen completamente sobrevaloradas, se deben a una moda, a una tendencia, a unas palabras de Jensen Huang y a unas palabras dentro del sector de las tecnologías citando la tecnología cuántica como el gran futuro de la informática y como que los avances están ya muy cerca de ser una realidad. Si te pones a investigar realmente dentro de esta misma tecnología, está a años luz de estar cerca de tener algo estable. Está muy lejos de tener auténticos progresos reales y todavía está a muchos años de poder ofrecer un producto incluso para consumo personal. Estas subidas que podemos ver aquí, Rigetti Computing, que la teníamos, vamos a poner en $1, que aquí yo ya la estudiaba aquí, la estudiaba en estos niveles, ¿vale? Pero vamos a poner aquí en $1. Respecto al pico de aquí, estamos hablando de un 4.000% de revalorización, 42 veces lo invertido, y vamos a ver en cuánto tiempo ha pasado esto, ¿de acuerdo? Desde este noviembre, más o menos, vamos a poner octubre de 2024 hasta este pico, pasaron únicamente 363 días y pudiste haber ganado un 5.200% cogiendo ese low de ahí, que es 52 veces lo invertido. ¿Vosotros realmente creéis que la cuántica se merece haber tenido este pico? ¿Acaso tenéis un ordenador cuántico en casa? ¿Acaso las nuevas tarjetas gráficas de Nvidia son cuánticas? ¿Acaso la tecnología o la seguridad informática se basa en cifrado cuántico? ¿Hay algo cuántico en todo vuestro hardware? ¿Hay algo cuántico que hayáis leído que se esté vendiendo? No. Es pura especulación. Y lo cierto es que ahora mismo, la empresa con mayor avance cuántico del planeta no es ni Rigetti Computing ni IonQ, es Google, con Willow. Estamos muy lejos de estabilizar los qubits necesarios, está muy lejos esta tecnología y los propios científicos cuánticos, cuando te hablan de la cuántica, te hablan desde un marco del desconocimiento. Ellos mismos te reconocen que no la entienden
y que están muy lejos de entenderla, porque la cuántica es lo más complejo que existe en nuestra realidad. Y llevar esa tecnología a la informática todavía llevará mucho tiempo. Oye, me puedo equivocar, ¿vale? Puede que de repente venga una mente brillante, como es un Satoshi Nakamoto, pero de la cuántica, y que consiga dar con la clave, y estas acciones explotarán todavía más al alza de lo que están ahora. Pero por ahora, lo que tengo que decir es claro. Aquí tenemos un ejemplo de pura tendencia, de FOMO absoluto, y de cómo la convicción de unos cuantos y de un colectivo puede llevar a las masas a comprar algo que no entienden y que ahora mismo mucha gente estará sufriendo, porque no serán pocos los que compraron Rigetti en esta subida de aquí, por FOMO. Y no serán pocos los que se estarán comiendo, vamos a poner desde aquí, una caída de nada menos que del 60% de lo invertido. Ese es el precio que pagas por invertir este tipo de empresas especulativas y por el FOMO. Y muchos de ellos habrán mal vendido y habrán dicho esto es una estafa y todo lo demás. Y en este aspecto, al menos seguramente tendrán que esperar mucho tiempo para recuperar su dinero los que no lo vendan, a no ser que se haga un avance real o que el FOMO continúe, porque ahora, tal y como está el mercado además, nada realmente puede negar que pueda haber una explosión al alza y recuperarse. Pero si te da la oportunidad de salir, lo mejor es, en este caso, si sobre todo estás invirtiendo en algo que es puramente especulativo, que no entiendes, y que estás apostando a algo que no sabes ni lo que es, oye, si estás apostando con un dinero que estás dispuesto a perder y que es muy poco, adelante, déjalo, a largo plazo, 20 años, 10, los que sean, si funciona bien ganarás mucho dinero y si no, lo perderás, tampoco pasa nada. Pero por Dios, no se te ocurra meter un montón de dinero en este tipo de empresas simplemente por FOMO, por sentimientos, porque la gente dice que es el futuro, no lo hagas, porque te acabarás dando un gran golpe. Y los grandes golpes es mejor que te los des si te los tienes que dar cuando eres joven y no tienes mucho dinero. Pero encima, como hagas esto con un montón de dinero ahorrado durante 20 o 30 años de trabajo, te puede dar un ataque al corazón. Así que ese sería otro punto importante. Siguiente cosa que quería comentar. Otro error muy común es no guardarse liquidez para aprovechar las bajadas fuertes que suelen dar una o dos veces al año. Ya sabéis que yo voy comprando acciones prácticamente todas las semanas. Con pequeñas aportaciones de liquidez, yo todos los meses voy metiendo un dinero de ahorro que voy invirtiendo. Pero dentro de esa estrategia de ahorro, sigo teniendo una parte mucho más importante ahorrada que no toco y que me reservo para caídas auténticamente fuertes. Y es que siempre, prácticamente todos los años, vamos a ver en bolsa, vamos a un índice como el S&P 500, nos va a dar el mercado prácticamente siempre una vez al año mínimo, suele ser así, una oportunidad muy buena o incluso dos para comprar. Vamos a analizar, por ejemplo, aquí tenemos el año 2024. Este es el inicio, enero de 2024, subida fuerte, bajada del 5%. Podemos argumentar que no es para tanto. Pero aquí tenemos otra bajada, y esta bajada es más interesante. De hecho, vamos a verla. Aquí tenemos esta bajada desde el pico, bajada del 10% durante el mismo año 2024. Y durante el mismo año 2024, esa fue la bajada más fuerte, con otras bajadas que estaban entre el 4 y el 5% en el S&P 500, pero con una bajada especialmente fuerte del 10%. En esta bajada, si tienes más capital, se dan grandes oportunidades y es el mejor momento para comprar del año. Por lo tanto, lo inteligente es tener una reserva de capital y tener paciencia, porque el nombre de este juego es tener paciencia y ahorrarte un dinero importante para este tipo de momentos. Vamos a ver el año 2025. Empezó el año 2025 aquí y como podéis ver enseguida, Trump dijo que los aranceles iban a ser una realidad y ¿qué pasó? Que la bolsa corrigió el S&P 500 un 20% abajo. Esta fue una de las mejores oportunidades que hemos tenido en los últimos años para comprar barato. Y si te ahorras esa liquidez, que por cierto, desde esta caída que podemos ver aquí del 10%, tuviste unos cuantos meses para ahorrar también cantidades importantes para volver a comprar en esta bajada, que fue incluso superior a la bajada que vimos de este 10% en el 2024. Aquí puedes acumular más. Eso no quiere decir que no vayas acumulando mientras el mercado sigue subiendo, es la manera inteligente de hacerlo, cuando hay buenas oportunidades. Pero siempre va a haber todavía mejores oportunidades en caídas como esta. Y por lo tanto hay que tener una liquidez mayor y hay que ahorrar. No hay que ir siempre al límite, hay que intentar siempre tener un fondo, digamos, de mayor volumen para las caídas gordas. Mismo ejemplo, este mismo año. Aquí luego después de esta caída, 2025 como un tiro arriba, ¿y qué pasó? Que empezamos 2026 y otra vez una caída importante en esta guerra de Irán, que ha sido apenas fue un 10%, ¿verdad? Desde los máximos que la hemos vivido recientemente, pues sí, un 9-10%. Muy parecida a la caída que vemos aquí en 2024. Aquí yo también he comprado mucho más fuerte de lo que estoy comprando ahora durante las subidas. Ahora sigo acumulando en empresas sobre todo que merecen la pena y que siguen muy bajas, pero en su mayoría mi inversión de capital más fuerte fue durante esta bajada en los últimos meses, porque tenía unos ahorros importantes esperando este mismo movimiento, que nunca vas a acertar realmente cuándo es. Incluso aquí en los miedos de la burbuja también metí un poquito más y luego aquí un poquito más, lo que puedas. Que no tiene por qué ser una cantidad súper importante, pero tiene que ser una cantidad interesante que tengas reservada para las bajadas. Así que sería otro punto que creo que queda bastante claro, reservarte algo de dinero
para las bajadas y un error común es no tener liquidez suficiente para cuando vienen esas bajadas. Otro error muy común, intentar apostar en los resultados para intentar captar pelotazos. Y eso es jugar una lotería. Esto es volver a lo de antes que hemos comentado del trading. Cuando esperas a los resultados e intentas adivinar el futuro y pensar que va a pegar un pelotazo X empresa al día siguiente con un 10-20%, primero estás jugando al casino y es muy adictivo, porque cuando te sale bien, la dopamina es tan grande que vas a querer repetirlo en el futuro. Esto es igual que el casino, ¿de acuerdo? Pero cuando te sale mal, puedes quedarte atrapado una buena temporada y no habrás estudiado ningún fundamental, no habrás hecho ninguna proyección, sencillamente estabas apostando bajo una tendencia, bajo un creo que esto va a subir porque lo dicen los analistas, porque lo dice el del bar o lo que sea. Pero lo cierto es que apostar a resultados, sobre todo con un dinero importante, puede traerte más desgracias que felicidad, sobre todo si te equivocas y estás apostando con un dinero que no deberías estar apostando. Recuerda, si quieres hacer ese tipo de estrategias, hazlas con un dinero que estés dispuesto a perder y que no suponga ningún estrés, que se te quede parado un año, que se te quede parado un año y medio porque te haya salido mal un resultado y justo empiece una tendencia negativa. Vamos a poner un ejemplo, por ejemplo. Vámonos a Nike, una de mis inversiones. Ya sabéis que además lo tengo bastante fe en el futuro, pero quiero que veáis el gráfico de Nike. Esto puede pasar tras una inversión en resultados. Vamos a ver estos puntos de vacío de liquidez enorme. El viernes 25 de junio de 2021. Estos son puntos, cuando hay estos vacíos de liquidez enorme, muchas veces dados por resultados. No tienen por qué ser 100% seguro que estos sean los resultados, pero normalmente suelen darse. Aquí, por ejemplo, si hubieses jugado a los resultados, te habría salido muy bien la jugada. La gente que apostó a los resultados aquí, oye, ganó hasta los picos un 30% en muy pocos días, en un mes, mes y medio. Pero ¿qué pasa si juegas al mismo juego y empiezas a hacerlo en estos niveles de aquí, donde cambia completamente la tendencia y el mercado empieza a ir en tu contra? Pues que esa estrategia que tenías, que era tan inocente, se convierte en dejarte atrapado nada menos que con caídas del 47% respecto a eso que compraste ahí, e incluso hasta día de hoy no habrías recuperado tu dinero. Y han pasado desde 2022 hasta actualmente 4 años y no has recuperado el dinero. Para que veáis las consecuencias de jugar a este juego con dinero que no deberías estar haciendo este tipo de estrategias, si te sale mal, puede traducirse en años de pérdidas por no haber estudiado fundamentales y por haber hecho las cosas por tendencia, por FOMO o simplemente por puro trading y por apostar unos resultados que si salen mal te puede salir muy mal la jugada. Ese sería, por lo tanto, otro de los puntos más típicos de los errores de un inversor. Luego, otro error común. No respetar tus estrategias y no tener paciencia, como digo. A veces las empresas tardan meses en hacer lo que esperas, pero si sigues creyendo en ello, no te frustres y sigue confiando. Esto suena muy sencillo, pero nada más lejos de la realidad. No lo es para nada. Tener una estrategia es una cosa. Defenderla y tener la disciplina para aguantarla es otra. Son muy pocos los inversores que realmente van a un largo plazo y que aguantan sus estrategias sumando las caídas del mercado y sumando lo que tenga que pasar mientras los fundamentales de la empresa no se desvanezcan. Algunos de ellos, de ese grupo privilegiado que sí que hace las cosas, son algunos como Warren Buffett o Charlie Munger. ¿Sabéis una de las cosas que decía el ya difunto Charlie Munger? Él solía decir que una de las claves del éxito que ellos habían tenido, se refería a él y a Warren, no era el análisis técnico, ni era tanto incluso el análisis fundamental, aunque eso es una parte importantísima. Él siempre decía que lo más importante que tenían ellos y que diferenciaban a su cartera y a su rendimiento versus grandes firmas y demás, y que ellos habían ganado prácticamente siempre a los índices, era una sola cosa, y se llamaba paciencia. Soy muy pesado con la paciencia, pero si eres paciente, si de verdad eres paciente y eres disciplinado y tienes estas dos cosas, vas a hacerlo muy, muy bien en el mercado de valores. Te va a ir muy bien en bolsa, de verdad. Y no solo en bolsa, también en distintas inversiones que quieras hacer prácticamente en cualquier ámbito. Esta regla fundamental de la paciencia se traduce prácticamente en cualquier otra inversión. Las cosas llevan su tiempo. Para construir algo requiere esfuerzo, requiere trabajo, requiere dedicación y requiere tiempo. Las cosas no se construyen de la noche a la mañana, por mucho que nos lo quieran vender en Instagram o en el contenido barato de corta duración, donde parece que te vas a poner fuerte, por ejemplo, en un mes yendo al gimnasio, con una rutina milagrosa que te va a diferenciar respecto al resto, ¿verdad? Y que te vas a poner súper fuerte enseguida. Esto no funciona así. E igual que eso no funciona así y no existen las píldoras mágicas, tampoco existen las píldoras mágicas para la inversión. Así que, recuerda, disciplina y paciencia.
son las claves de este juego. Otro error muy común es, al principio, sobre todo de la vida de los inversores, mucha gente se fija al principio, porque como tiene poco dinero y quiere multiplicarlo lo más rápido posible, se fija en las penny stock, en empresas de muy baja capitalización bursátil, de muy baja calidad, altamente especulativas, que sí, te pueden pegar un pelotazo y hacerte un 1000%, un 2000%. Pero el error que comete la mayoría de inversores novatos al centrarse en estas empresas es, una vez más, no querer tener paciencia o no querer emplear el tiempo necesario para poder estudiar lo suficiente como para empezar a tener un conocimiento bastante bueno para hacer análisis fundamental y hacer value investing. Las penny stock tientan mucho, y a mí esto me pasó en el pasado. Yo recuerdo que empecé en el stock market intentando invertir especulativamente sobre empresas muy pequeñas que podían petarlo, sobre tecnologías nuevas, sobre cosas muy especulativas. Invertir, recuerdo, por aquel entonces, hace ya muchos años, sería entre 1.000 y 1.500 euros. Os voy a decir la verdad. Perdí los 1.500 euros en su totalidad. Las 5 o 6 empresas que invertí, que eran muy pequeñas y que tenían alto potencial, todas se fueron a la mierda. Perdí más del 99% con ellas y nunca más se ha vuelto a saber de ellas. Esto es una realidad. Si queréis invertir en penny stocks, hay una manera inteligente de hacerlo. Por ejemplo, el tema de la cuántica. Por ejemplo, lo que fueron las empresas de videojuegos, de ligas de videojuegos hace unos años durante el COVID y demás, también explotaron al alza y nunca más se supo de ellas. Este tipo de inversión tiene un sentido. Por ejemplo, en un portafolio donde puedas tener 10.000, 20.000 euros, vamos a poner 10.000, podrías, si quieres, reservar 500 como mucho, y me estoy pasando, entre 500, 200 o por ahí, para este tipo de empresas. Son 500 euros que tienes que decirte en tu cabeza, los voy a perder casi 100% seguro. Pero ya que estás, diversifica las inversiones entre 5, 6, 7, 10 penny stocks, lo que tú quieras. Con que una sola te salga bien, recuperarás el dinero invertido del resto y lo multiplicarás muchas veces. Pero tendrás que venderlo. ¿Y por qué tendrás que venderlo? Porque muchas veces las penny stocks se mueven por una tendencia puramente especulativa, como está pasando con las cuánticas ahora. No es el momento de la cuántica, no digo que no vaya a tenerlo en el futuro. Pero realmente ahora no es su momento, y lo más lógico es que las cuánticas vuelvan a un nivel de $1, que haya un Q esté por debajo de $10, que Rigetti vuelva a $1 o por ahí, $2, no mucho más. Es decir, un downside increíble. Tienes que entender que cuando hagas un 1000% o un 2000% ya es muchísimo dinero, y que si no hay fundamentales detrás, que si no hay razones de peso que realmente te digan, oye, aquí hay algo real y hay una construcción fuerte detrás y esta industria va a seguir explotando, si esas cosas no se confirman, aprende a venderlo también. Hacer un 1000 o 2000% es una locura, incluso con 50 euros. Por eso te digo, si quieres hacer ese tipo de estrategias con penny stocks, está bien. Pero es el típico error muy común de los inversores al principio, pensar que van a ser más listos que el resto del mercado y que van a comprar las típicas acciones muy devaluadas que no compra nadie, que son céntimos y que les van a hacer ricos. Y sí, hay algún caso de gente que le ha ido muy bien y que le ha salido bien y que ha conseguido muchísimo dinero. Pero lo cierto es que el 99,9% de las personas van a perder su dinero haciendo esto. Así que cuidado. Y aquí viene, por tanto, para mí, el mayor de los errores. El mayor de los errores que un inversor puede cometer y que durante toda la vida el inversor tiene que aprender a controlarse, y es ser emocional. Lo he dicho 1000 veces. El mercado se mueve por FOMO, se mueve por sentimientos, se mueve por tendencias. Lo que diferencia a un profesional de alguien que no lo es el que puede controlar sus sentimientos y sabe diferenciar los números y la lógica frente a toda la ola de emociones. Si eres capaz de ser una de esas personas y tener la paciencia necesaria y la disciplina y el control emocional que requiere, serás imbatible. El control emocional en bolsa es una de las skills más importantes que cualquier inversor debería aprender. Cuando lees noticias desagradables, cuando sale Donald Trump diciendo que va a acabar con un país entero, cuando alguien dice que un sector está muriendo, cuando entra miedo generalizado porque hay ventas masivas, y tú te basas tus decisiones en esas noticias y no en la lógica que hay detrás, no en los números y no en los fundamentales, estás cometiendo un gran error. Porque, una vez más, igual que dijimos al principio del vídeo, te estás moviendo por sentimientos y no por un plan. Y mientras sigas haciendo eso, acabarás perdiendo. Porque al mismo tiempo que no habrás vendido en el FOMO máximo, porque creerás que esto no parará de subir para siempre, te pasará lo mismo y venderás cuando te llenes de miedo en las bajadas y creas que esto nunca más va a volver a recuperarse. Así que aprende a no ser emocional. Incluso a día de hoy todavía hay veces que sigue entrándome el miedo por ciertas cosas que pasan en el mercado, por ciertas cosas que pasan internacionalmente. El miedo es el sentimiento más peligroso en el mercado y también lo es
en general en la vida. El miedo te bloquea, te paraliza, y el miedo tiene un sentido, que es tu supervivencia. Pero hay que aprender a bloquearlo en la mayoría de las ocasiones en nuestra vida, porque nos va a quitar oportunidades, nos va a hacer tomar decisiones irracionales y decisiones completamente emocionales de las cuales nos vamos a arrepentir en el futuro. Y dicho todo esto, creo que ya no me dejo nada, son las cosas de las que quería hablar, un vídeo bastante completito, largo, espero que os haya gustado, creo que aporta una perspectiva diferente a lo que suelo decir. Si queréis, de hecho, también comentar cuáles son los errores que principalmente soléis ver, que cometéis vosotros mismos, en qué estáis intentando mejorar y qué creéis que podáis mejorar. Porque muchas veces compartir este tipo de dudas y este tipo de razonamientos también ayudan a confirmar cosas o a sentar ideas en el cerebro para ver si realmente tienen sentido o no. En fin, espero que te haya gustado el vídeo. Si ha sido así, recuerda que tu like me ayuda muchísimo a seguir haciendo vídeos. Suscríbete si todavía no lo has hecho y dale a la campanita para no perderte los vídeos nuevos que voy subiendo de lunes a viernes y algunas veces como esta, en ocasiones excepcionales los fines de semana. Nos vemos en el siguiente vídeo y que pases un buen resto de día. Un saludo y hasta luego.